su majestad. Ay, mi querida hija. No cabe dudas de que mi pequeña princesa es la mejor. Yo, Gabino, primer príncipe del gran imperio de Avesera, me regocijo con esta gran victoria. Sí, lo sé. Permítame acompañarlo durante la próxima batalla. El maestro de espadas no habla bien de ti. Te aconsejaría que te centres en pulir tus habilidades. Al igual que Babilo, si tan solo me concedía el honor de acompañarlo a la batalla, padre. Babilo de Escremis, primer príncipe del imperio de Arsvera e hijo legítimo del invencible emperador Hayden de Escremis, parecía a simple vista un tipo en busca de atención constante, que no puede soportar que los demás destaquen por sobre él, lo cual a veces lo deja muy mal parado porque suele ser imprudente. Pero ¿es realmente Babilo solo un príncipe sin intelecto ni habilidades natas? ¿O quizás hay algo más? ¡Tonto! Siempre haces lo mismo. ¿Cuándo dejarás de comportarte así? Necesito que seas el próximo emperador para convertirme yo en la emperatriz viuda. ¿Tienes idea de cuánto me esfuerzo para que seas el próximo heredero del trono? Y siempre me decepcionas. Discúlpeme, madre. Sé que es mi culpa, me esforzaré más. No quiero escucharte. Eres un idiota incompetente. Todo es tu culpa. Eres un inútil. No quiero verte. Sal de mi vista. En la historia pintan a Babilo como alguien que no tolera que su hermana destaque, que sea la favorita. Le tiene hasta cierto rencor e incluso lo presentan como alguien que quiere aspirar al puesto de emperador, pero no tiene las habilidades necesarias para ser merecedor de dicho puesto. Para entender su historia hay que hablar del entorno en el que creció. El imperio de Arsvela tiene una rígida jerarquía social y política donde en la cima se encuentra la familia imperial, después los nobles y en la base los plebeyos. El padre de Babilo, el emperador Hayden, es el actual gobernante de dicho imperio y tiene la reputación de ser un tirano, pues en innumerables ocasiones su hija, Ariadna de Escremis, utiliza el nombre de su padre para hacer lo que se le da la reventada gana, porque no hay emperador. Al tener una reputación de tirano, no hay rey de cualquier reino, continente o nación que se atreva a ir en contra de su voluntad y mucho menos a ir o a ofenderlo o molestarlo, porque saben perfectamente bien que no se va a tocar el corazón para desvivir a cualquiera que vaya en contra de su voluntad, ¿no? Con eso en mente, podemos hablar de que es un buen líder, entre comillas, pero en realidad no, porque cuando se trata de otros problemas relacionados con el gobierno, por ejemplo, el esparcimiento de una fruta peligrosa que provoca adicción o que descubra que alguien está robando del tesoro real desde hace quién sabe cuántos años, Hayden resulta un incompetente total. Digamos que asuntos administrativos y diplomáticos no muy bien, asuntos de militares de conquista muy bien le va. Por otro lado, Hayden de Escremis, como jefe de familia, digamos que deja mucho que desear. Hay que tener primero en cuenta que al ser la historia ubicada en un imperio y que estamos hablando de una familia real, muchas veces no solo existía la esposa, los matrimonios políticos, que habían matrimonios políticos en ese entonces, sino que también se aceptaban los emperadores y reyes, aceptaban concubinas, ya sea para formar alianzas o simplemente porque querían darle rienda suelta a sus deseos, ¿no? En este caso es lo segundo. Hayden está casado con Rosalind de Escremis, emperatriz actual del imperio, y a quien otorgó el título de la Rosa Azul, pues para que una mujer sea reconocida como parte de la familia real en caso de que sea una unión política, se le debe de otorgar el nombre de una rosa. Y cabe aclarar que todo el sistema es patriarcal, así que los títulos y los demás, las tierras y todas las pertenencias se deben de dar a un varón, ¿no? A un descendiente varón. Rosalind, la emperatriz, le dio 2 hijos. Aes, primer príncipe del imperio, que desafortunadamente murió en su infancia, y Ariadna de Escremis, primera princesa del imperio, quien se terminó convirtiendo en un monstruo consentido de Hayden y Rosalind. Pero bueno,
Resulta que Hayden sí ama a Rosaline y muchas veces hay escenas donde se menciona que la ama y la quiere proteger, ¿no? Sobre cualquier persona y demás. Pero no sabemos cómo o por qué terminó engañándola con Madame Venera Verdi, a quien aceptó como concubina oficial y le dio el título de la Rosa Roja, ¿no? Rosaline empezó a tener un sentimiento de inferioridad por Venera, pero al mismo tiempo empezó a desarrollar miedo por ella. Fue algo que no se menciona bien en la historia, pero se insinúa que Venera tuvo algo que ver con la muerte de Aes, del primer hijo de Rosaline y Hayden, ¿no? Venera dio a luz a 2 príncipes, Babilo de Skremiz, quien se convirtió en el primer príncipe del imperio después del deceso del hijo de Rosaline, y Kamal, segundo príncipe del imperio, que pues nomás es el segundo príncipe del imperio, no hay más. Tiempo después Hayden volvió a tener otra concubina, pero esta no la reconoció oficialmente, así que no le otorgó el nombre de una rosa. Esta concubina se llama Krina, una plebeya de clase media que dio a luz al último hijo de Hayden, Habeon de Skremiz, tercer príncipe del imperio, que tiene un papel importante, pues es un genio para realizar artefactos mágicos y realizar investigaciones mágicas. No es habilidoso en combate, ni se mueve en política, pero digamos que su papel es importante para el imperio, porque gracias a sus descubrimientos e investigaciones el imperio pudo progresar tecnológicamente, por así decirlo, porque depende mucho de la magia, ¿no? Krina, esta última concubina, a diferencia de Venera, tiene el favor de Rosaline y Hayden, porque Rosaline no tolera a Venera y Hayden, pues, digamos que se lleva bien con Venera, ¿no? En otras formas. Krina tiene el favor de estos dos básicamente porque no codicia el trono, no tiene ningún interés en la política ni en el poder. De hecho se menciona que ella, porque a cada concubina, a cada mujer del emperador le dan un presupuesto, obviamente para que se den sus gastos y demás. Bueno, Krina todo su presupuesto lo dona a organizaciones benéficas, ¿no? Y gracias a ella le inculcó ese desinterés por la política a su hijo, y su hijo tampoco está interesado en asumir el trono, ¿no? Porque como actualmente no hay un príncipe heredero, por lo mismo que el emperador y la emperatriz no tienen un hijo varón legítimo, pues entonces el puesto de príncipe heredero está vacante. Digamos que los únicos que podrían heredar el trono serían los hijos hombres del emperador, aunque fueran ilegítimos, ¿no? Por ejemplo, Babilo, Kamal y Habeon. Pero Habeon no tiene ningún interés en ello. De hecho, como que le da igual si sus hermanos se terminan masacrando por el trono. Muy ok de su parte. Bueno, en esta complicada y problemática familia nació y creció Babilo, un niño que, como cualquiera, quería que su mamá y papá lo trataran con cariño y se sintieran orgullosos de él. Sin embargo, la realidad no cumplió con las expectativas que Babilo tenía. Venera, siendo fiel a su personalidad ambiciosa, quería que Babilo algún día heredara el trono y para ella convertirse en emperatriz viuda. No solo tiene que ver su personalidad ambiciosa, sino que también, digamos que no anda en cosas muy legales, ¿ok? Entonces, ella necesita para sus propios intereses ser la emperatriz viuda. Con eso en mente, crió con dureza a Babilo. Le puso sobre sus hombros expectativas imposibles de cumplir, por lo que desde la infancia el niño creció marcado por la violencia física y verbal que su madre ejercía sobre él, ya que Venera todo el tiempo se molestaba porque Babilo no podía superar los resultados de Ayadna y Aes en el estudio, pues aunque Aes murió en la infancia, digamos que tenía el récord del mejor puntaje de toda la escuela, ¿no? Y Ayadna no se quedaba atrás, salía siempre con notas sobresalientes, más que excelentes, perfectas. Entonces, Venera se la pasaba comparando a Babilo con los hijos de Rosaline, cosa que con el tiempo pues llegó a golpear a Babilo porque pues es solo un niño. Lo único que quiere es que su madre le dé cariño, que su padre le preste algo de atención y jugar, pero no tuvo nada de eso. Venera lo trató como un adulto, algo que es comprensible en el entorno en el que están, ¿no? Una familia imperial que actualmente está el puesto vacante de príncipe heredero, ¿no? Pero Venera en ningún momento vio a Babilo como su hijo, más bien lo veía como un instrumento para lograr lo que ella quería.
Entonces, con el tiempo, Babilo empezó a generar una inseguridad sobre sus propias habilidades. Pues Babilo no era tonto, de hecho era bastante inteligente. Se podría decir que hasta más inteligente que el promedio. Alguien que se llamaría un genio, pero no nato, pues, sino un genio que se desarrolla, básicamente. Porque sus notas eran bastante buenas, no eran sobresalientes como las de Ariadna, pero digamos que sí eran bastante buenas para su edad. Pero Venera nunca le reconoció eso. Entonces Babilo empezó a generar inseguridades y empezó a creer que de verdad no tenía ningún talento o habilidad, cuando en realidad tenía mucho talento. De hecho lo tiene. Pues más adelante, cuando en una discusión que están teniendo con su padre, Kamal, para defender a Babilo, no porque lo vea como un hermano, sino porque eso va en contra de los planes de su madre, Venela, se pone a recordarle a su padre que Babilo pues tuvo una expedición, si mal no recuerdo, tuvo una expedición, y en esa expedición Babilo trajo la victoria, ¿no? Lo cual quiere decir que tiene actitudes militares, tal vez no excepcionales o sobrehumanas como Ariadna, pero digamos que se defiende muy bien. Este niño creció con tantas inseguridades, tanto maltrato, que se volvió inseguro de sí mismo y empezó a generar resentimiento sobre aquellos que fueran mejores que él, ¿no? Cuando lo único que ese niño necesitaba era un poco de amor, atención y que alguien reconociera sus logros para que eventualmente estos alcanzaran su máximo potencial, ¿no? Sin embargo, sumado a la severidad de su madre, también estaba la indiferencia de su padre, a quien no le importaba la educación de ninguno de sus hijos. Hayden literalmente fue un padre ausente para todos sus hijos. Hayden nunca se interesó por la educación de Babilo, pues para él no era digno de su atención. Muchas veces durante la trama se ve que Babilo trata de dar como palabras a manera de que su padre lo felicite, lo reconozca y algo, pero en realidad siempre le sale el tiro por la culata, porque para Hayden, o incluso si Babilo dice algo bien, Hayden lo desestima, lo hace como si fuera menos. Entonces Babilo creció con la indiferencia de su padre, la severidad de su madre. Empezó a creer que nunca sería mejor que Ariadna. Y estrictamente hablando, jamás va a ser mejor que Ariadna en combate o en conocimientos militares. Pero eso no significa que él sea inferior que ella. Al contrario, de hecho, a mí como personaje me parece que Babilo tiene muchas cosas que lo hacen mejor que Ariadna, ya sea que como persona o como líder. Porque al fin de cuentas, Babilo no ha tenido la oportunidad de destacar como líder, siempre se ha movido solo. Pero Ariadna sí ha tenido momentos para destacar y se le han dado oportunidades que a Babilo no. Aunque no se muestra la relación que tiene con Kamal, hay escenas donde Kamal menosprecia abiertamente la imprudencia de Babilo a la hora de hablar, totalmente comprensible. Babilo, por favor, ya no andes hablando imprudentemente. Y al mismo tiempo Babilo tiende a despreciar las habilidades físicas de Kamal, porque Kamal es un adolescente muy delgado, muy escuálido, que no tiene la masa muscular como para levantar una espada y vencer a Ariadna en un duelo, ¿no? Entre estas diferencias que tienen sus hermanos, que no se ven como hermanos, juega un papel importante Venera, porque aunque ambos son hermanos de la misma madre y crecieron bajo el mismo techo y la misma madre los crió, son totalmente opuestos, pues mientras Babilo es músculos y sabe defenderse, sabe de combate, tiene actitudes de líder, incluso Venera en algún punto los compara. Hay una conversación ahí que dice que Babilo tiene las habilidades para ser emperador, pero que es muy imprudente, y que Kamal tiene la prudencia y la forma, pero no hay tiempo para prepararlo. A que Venera, al criar a Babilo con total severidad, no sintió la necesidad de hacer lo mismo con Kamal, porque Kamal era como el repuesto, el seguro de que su puesto en el palacio no iba a ser amenazado, ¿no? Entonces a Kamal no le exigió del mismo modo tan desgastante que a Babilo, ¿no? Pero con el tiempo, cuando empezó a ver que Kamal desarrolló esas habilidades de habla, de manipulación, empezó a tener un cierto favoritismo por Kamal, y ya no solo no lo trataba tan abiertamente mal como a Babilo,
porque ya no le importaba, sino porque legítimamente tenía un cierto aprecio por él, porque en cierta manera para mí Venera se veía reflejada en Kamal. Pues Kamal tiene la misma forma de hablar de Venera, de que busca las palabras, el tono, la manera, el momento, y acomoda su discurso de tal manera que le hace que la otra persona haga justo lo que él quiere, ya sea que olvide el tema de conversación o que pues en su defecto se haga la loca, ¿no? Babilo con sus hermanos, medios hermanos, no se llevaba bien para nada con Ariadna y Haberon. Digamos que Haberon, porque no fue reconocido oficialmente, yo tengo la teoría de que su mamá nunca lo crió en el palacio, sino que lo crió afuera. Ella de vez en cuando era llamada al palacio con su hijo, pero en realidad pues como que Haberon se hubiera crecido con los otros tres, Babilo, Kamal y Ariadna. En el caso de Ariadna, digamos que sí se crió junto a Babilo porque ella es unos años mayor que él, o menor, creo que menor, unos años menor que él, y entonces Ariadna, digamos que tomaba las mismas clases que él, porque pues siempre nos dijeron que una niña dotada, que adelantaba en sus clases y todo. Se menciona que se la pasaban discutiendo, que Babilo hacía enojar a Ariadna y hasta lloraba a la niña, porque pues Babilo se la pasaba diciéndole de cosas y no la trataba como una hermana, ¿no? Pero había veces en los que ambos tenían lindos momentos el uno con el otro, porque por ejemplo una vez Babilo se lastimó en uno de sus entrenamientos y Ariadna le intentó curar, lo vendó. Eso no salió como debía de salir y Ariadna terminó vendando a Babilo como si fuera una momia, pero bueno, la intención cuenta. Lo cual quiere decir que ese odio que sus madres sentían entre sí, ese resentimiento, no tocaba a los niños de forma tan directa, ¿no? Porque pues al final de cuentas eran niños. Pero en fin, eso cambió con el tiempo, pues Babilo empezó a resentir a Ariadna porque Ariadna era siempre mejor que él y era la niña perfecta, la princesa perfecta, y no encontraba ninguna falla en ella. Contrario a lo que él, que de por sí como ser humano tiene defectos, él agravaba en su mente sus defectos el doble. Babilo creció sin poder procesar y sanar la ira que le estaba haciendo, unas expectativas imposibles, una falta de cariño enorme y una soledad enorme, porque aunque en el palacio estaba rodeado de personas que lo cuidaban por ser el primer príncipe, nadie nunca se preocupó por él, lo veían todo maltrecho, maltratado, y nadie se preocupaba por él. En la infancia de Babilo nunca menciona a alguien que le haya dicho, oye, estás bien, nomás a Ariadna, que una vez se preocupó por él y ya. De ahí en fuera nadie, para todos era normal que Babilo anduviera, y pues era normal porque pues es la exigencia que se le da a un príncipe, ¿no? Pero no le tuvieron ni tantita piedad, nadita, En fin, esta soledad a Babilo le empezó a crecer como, digamos, una debilidad, porque él veía cómo Rosaline trataba a su hija y él deseaba tener eso para sí, tener ese cariño maternal que tanto le faltaba, y empezó a idealizar como que a Rosaline como madre, y empezó a desear que ella fuera su madre y no Venera, ¿no? Hasta cierto punto. Y también de ahí también se agarró un poco más el resentimiento de Ariadna, ¿no? El punto con el que quiero llegar es que Babilo empezó a tener una carencia de amor fatal que más adelante le va a jugar en contra. Bueno, a raíz de que Babilo se empieza a creer todas esas inseguridades, se empieza a trazar en sus clases de esgrima, ¿no? Pero sabemos que Babilo no es un tonto incompetente, pues ya lideró una expedición, un ejército y salió victorioso de ahí. Y eso es, en términos políticos, meramente políticos, es algo bueno para él, porque para que los príncipes tengan apoyo de ciertos nobles y puedan ascender al poder, necesitan tener logros políticos, logros de guerra, logros comerciales, como firmar un acuerdo, un tratado, o conquistar un territorio, ¿no? Y dirigir un ejército. Entonces eso era algo bueno para él, pero su padre nunca reconocía eso, sino que siempre se fijaba en que Babilo nunca reconoció eso, sino que en cualquier mínimo error que Babilo cometía, de ahí se agarraba y no lo dejaba ir, pero cuando Babilo hacía algo bien, así no importa, ¿no? Lo menospreciaba. Todo esto que Babilo va acumulando tiene un punto de quiebre cuando una de esas veces en las que a Venera no le salen las cosas como ella quiere, se termina desquitando con Babilo, como siempre, quién sabe cuántas veces hizo lo mismo, y lo golpea y lo deja muy mal al pobre, y el pobre, ya de camino a su recámara, se encuentra con Rosaline, quien para este punto ya decide enfrentar a Venera, porque todos estos años estuvo pasivo-agresiva, ¿no? Dándole advertencias, pero no hacía nada, ya parecía la ONU Rosaline. Entonces,
Rosaline estuvo dándole advertencias a esta Venera, pero Venera nunca le hizo mucho caso, porque veía que nomás ladraba pero no mordía. Entonces Rosaline decidió pues finalmente recurrir a la manipulación y el engaño. Listo. La herida de la frente es muy grave. Es probable que te quede una cicatriz. Será mejor que la cubras con tu pelo. Lo haré. Gracias por curarme las heridas. Bueno, debo ir. Su Majestad. Antes hacía esto cuando Aes volvía con alguna herida. Me recuerdan los viejos tiempos. Mi estrellita iba a sus clases de esgrima, volvía después de pelearse contigo y se posaba en mi regazo llorando. Pido disculpas por ese comportamiento. Aes y Ariadna crecieron con mucho amor bajo el cuidado de una madre muy afectuosa. Me preocupo cada vez que te veo, Babilo. Conozco las actitudes de tu madre. Mis puertas siempre están abiertas. Puedes venir cuando quieras. Y para ello, digamos que cuando Rosaline encuentra a Babilo, lo ayuda, lo cuida y le da unas palabras bien bonitas, pero todo eso con el fin meramente de manipularlo, pues Rosaline no es tonta. Por algo es emperatriz. No es tonta. Se da cuenta que Babilo tiene una carencia emocional y ella le va a dar lo que él necesita y quiere a cambio de que él le dé lo que ella quiere. No se menciona que exactamente qué quiera, pero pensemos un poco. Pensemos un poco, imaginemos, alucinemos que Rosaline se gana el cariño de Babilo, intenta convencerlo de que traicione a su madre y se una a la causa de ella y Ariadna con el fin de que Ariadna, o sea, que renuncie a su derecho de reclamar el trono y se lo ceda a Ariadna, y así ya sería un contrincante menos para ellas. Así solamente se tendrían que enfrentar a Venera y al Kamal, quien es alguien joven, se menciona en la historia que tiene 15 años. Entonces podrían, digamos, quitarse un problema de encima, porque aunque Babilo parezca que no rompe ni un plato, sabemos que tiene habilidades militares que sí le podrían de ser ayuda a Venera a la hora de querer reclamar el trono para uno de sus dos hijos, ¿no? Ahí lo dejo. Nunca sabremos cómo hubiera madurado Babilo como personaje, porque Babilo como personaje tiene mucho que decir. Sufrió mucho, lo lastimaron, lo menospreciaron mucho. Apenas era su momento de brillar, que se note que como nada más estaba de adorno, los primeros episodios están feo, lo dibujan agrede, y ya cuando empieza a tomar relevancia, ya quieren volverlo de los buenos, ya está guapo, me lo dibujan, ¿no? En fin, nunca sabremos cómo hubiera terminado de desarrollarse este personaje, pero lo que sí sabemos es que su personalidad se formó bajo exigencias imposibles, bajo una falta de cariño enorme, bajo una soledad aplastante. Y como no conoció otro modo de vida, su sueño era convertirse en emperador para demostrarle a todos que sí era digno de aquello que se le negó amor, que sí era digno de aquello que se le negó reconocimiento. Pero en fin, este es mi humilde análisis, que no tiene nada humilde. Y que no se note que de todos los personajes de los Juegos de la Princesa Babilo es el único que me pareció interesante. Bueno, también me parecieron otros interesantes, pero creo que el que más tenía que decir era Babilo. Ariadna no. Ariadna no tiene mucho que decir, aunque toda la historia gira en torno a ella. En serio, les juro que no tiene mucho que decir. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? También díganme qué piensan de este formato, porque quise darle algo. Va a quedar largo el video, la mera neta sí va a quedar largo, pero bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi canal, ¿ok? Bueno, eso ya fue todo por el video de hoy. Si quieren que analice algún personaje, déjenmelo en la cajita de comentarios, denle like al video y compártanlo. Y también síganme en mis redes sociales, ya voy a subir cosas pronto, lo prometo. Y bueno, gracias por ver. Bye.